el interior nuestro es tan profundo, a pesar de que somos tan pequeños, en nuestra espiritualidad o en nuestra esencia espiritual es tan profunda que muchas veces vivimos toda una vida en la tierra y no terminamos de conocernos. No sabemos quiénes somos en realidad. No sabemos lo que somos capaces de hacer. El ser humano fue creado por Dios con una tremenda capacidad de hacer muchas cosas. Capacidades emocionales, capacidades intelectuales, capacidades físicas. Y de vez o de tiempo en tiempo alguien logra en este mundo hacer algo que realmente, ¿no es cierto?, supera la media, ¿no es cierto? Y esto incluso casi se ha vuelto, ¿no es cierto?, un tema de análisis para el hombre, ¿no es cierto? De allí, ¿no es cierto?, cosas como el récord Guinness, cosas que nos llevan a poder, ¿no es cierto?, dejar en crónicas quiénes han logrado, ¿no es cierto?, cosas muy por encima de la media en todas las áreas y hasta las cosas más absurdas o hasta las más importantes de la vida. Pero cuando entendemos la lucha en la que estamos, muchas veces cuando tomamos conciencia, ¿no es cierto?, de que existe un mundo espiritual, de que existen demonios, de que existen ángeles, de que está el Espíritu Santo, que está Dios, que está el diablo, y comenzamos a tener un poco de percepción de esa realidad, muchas veces es difícil darnos cuenta quién es nuestro verdadero enemigo. De hecho, cuando la iglesia comenzó hace unos años atrás, sobre todo por ahí por los años 70, 80, a tomar conciencia de la guerra espiritual, de esta presencia maligna, y como que hubo un boom, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia, sobre todo neopentecostal, hispanoamericana, ¿no es cierto?, este cuento, comenzaron a hacerse congresos y comenzaron a crearse una serie de situaciones e instancias donde el aceite, la unción, el poder, atar, encadenar, que los 4 puntos cardinales de las ciudades, algunos se iban hasta en avioneta a tirar aceite por las ciudades. Bueno, yo creo que quizás muchos lo hicieron por simple show, quizás otros estaban en una sincera batalla contra el mal, quizás trataban de hacer algo, quizás encontraron, ¿no es cierto?, el santo grial de la unción para derribar a los principados y a las potestades. Y la verdad de las cosas es que desde que yo comencé a ver eso, la verdad que a mí me daba mucha risa. ¿Y por qué? Porque yo encontraba completamente absurdo que yo pudiera vencer a un demonio tirando el aceite. O por ahí, ¿no es cierto?, uno ve en internet de ciertas liberaciones donde agarran la Biblia y se la pasan por encima de los endemoniados. La verdad que algunos dicen, pero a mí me resulta, pero los demonios son maestros del engaño, ellos no quieren que se les descubra su verdadero plan. Si yo fuera un demonio, ¿no es cierto?, y sé que me están grabando, obviamente para seguir promocionando el error, hago como que me duele que me toquen con la Biblia, por hermano. Eso es estrategia básica de guerra, por hermano. Porque a mí lo que me interesa es que mis enemigos, si yo fuera un demonio, que en este caso la iglesia, siga creyendo que a mí me duele eso, hermano. ¿Me entienden? Pero el verdadero origen del mal es algo mucho más profundo. Y creo yo que Dios está interesado en que sus hijos entiendan este concepto. Otros por allá se fueron, ¿no es cierto?, a meterse a las cuevas, antes juntaban a los satánicos ahí, le iban a romper las cuestiones, echar abajo los machitunes, y pensaban que con eso estos se iban a cabrear y se iban a convertir y se iban a ser misioneros. Eso nunca pasó. El tema es de que nosotros muchas veces tenemos o queremos adoptar respuestas muy simplistas, muy simples, muy mágicas, muy de cuento de hadas, ¿me entienden? Muy de onda Rey Arturo y sus caballeros, y como que nos gusta ese cuento. Pero la verdad es que la verdadera lucha es otra cosa. Y yo no me subo acá pretendiendo tener todos los secretos, ¿no es cierto?, de la lucha espiritual. Pero creo que una de las grandes lecciones que he recibido de Dios en todos estos años es que todo se remite al corazón. No tiene que ver con la potestad tanto, destructor y un montón de zánganos demoníacos que sirven al diablo, que son sus feligreses, ¿no es cierto? Tiene que ver con la perspectiva que yo debo tener y que debe tener cada hombre, cada hijo de Dios, me habían dicho, de lo que es el bien y el mal. ¿Y qué es lo que Dios dice que es el bien y el mal? Cuando vemos, por ejemplo, a Cristo que se manifiesta o aparece en la historia y vemos cómo en un momento sus retractores lo critican porque él obviamente no está guardando las tradiciones tan amadas por ellos, ¿no es cierto? De pronto el Señor también les da un baño de realidad y en un momento les dice que qué es realmente lo que contamina al hombre. Y el Señor dice, no es lo que come, dice, porque lo que come lo ingiere y termina en la letrina, en otras palabras, en el water. ¿Me entiendes? En el fondo, cosas tan básicas como esa, que en el fondo son el fundamento del entendimiento, eran las cosas que Cristo quería que la gente entendiese, que la lucha pasa por otra cosa.
pasa por el corazón. Y la gran lucha de un corazón es justamente la gran meta de su vida. Hay un momento en que el diablo se le parece a Cristo, ya no es cierto, en el desierto. Y el Señor, en vez de reprenderlo, decirle Jehová te reprenda, tirarle aceite, no sé, hacer cualquier cosa de esa, Jesús lo enfrenta y le responde con palabra. Y lo primero que le dice, ¿no es cierto?, o más bien le responde, el diablo lo tienta y él le responde con lo que está escrito. Le dice, solo al Señor tu Dios adorarás, no solo de pan vive el hombre, ¿no es cierto? No tentarás al Señor. Y todas esas cosas tienen que ver con un propósito. Hace unos días atrás estaba leyendo unos fascículos y de pronto encontré un título bastante interesante de un sermón de una iglesia bautista reformada de Gran Bretaña. Y el predicador decía lo siguiente, decía, la adoración, la redención, la adoración es el resultado de la redención. Fuimos redimidos para adorar. Interesante. Eso lo encuentro un análisis profundo. Un análisis simplista de este tema. Piensa que Dios nos redimió y dio su Hijo para que nos salvemos el pellejo, ¿me entienden? Nos vamos al cielo, nos evitamos la tortura del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es justamente el análisis simplista. Hay un momento en que Dios quiere que sus hijos, los adoptados, entiendan de que hay un propósito por el cual Él quiere salvar. Y ese propósito no tiene que ver con algo individual, tiene que ver con algo cósmico. ¿Me entienden? Algo más grande que nosotros mismos. Entonces, si yo pienso que Cristo muere en la cruz para que yo me salve, solamente, si Dios pagó por nosotros, es por un propósito. Es para que cumplamos con un plan. Entonces Dios no nos salvó para que yo vaya a la iglesia todos los domingos. Dios no nos salvó para que seamos pastores, seamos maestros, trabajemos en la iglesia. No nos salvó para eso. Dios nos dio una oportunidad. Este es un tema para gente madura, pero lo digo al pasar. Dios tiene hijos y tiene adoptados. Y de los hijos, Él tuvo que abortar algunos. ¿Ok? Pero ese es tema para otro sermón. A lo que quiero llegar es de que cuando yo invierto en algo, cuando yo me compro un auto, ¿no es cierto? Yo pago por ese auto, me cuesta las lucas que cuesta juntarlas. Yo no los compro para que el auto diga, me compró. Si yo soy el auto, ¿no es cierto? Y viene alguien y me compra, es porque tiene un uso para mí. Si yo compro un vehículo, ¿no es cierto? Una camioneta, es porque le voy a dar un uso a ese vehículo. Yo, si me compro una casa, no la voy a comprar para mirarla y ver qué linda la casa. Es para habitarla. ¿No es cierto? Y se recuerdan ustedes, una de las cosas que Jesús dijo con respecto al hecho de la redención, Él dijo, yo y mi Padre vendremos, dijo, y haremos morada. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de comprar una casa es porque yo la quiero habitar. Es porque yo la quiero acomodar a mi gusto. ¿Ok? El apóstol Pablo tenía muy claro este concepto cuando él decía, yo fui comprado, decía, a precio de sangre. Es decir, el costo por mi salvación fue mucho más grande que el dinero. Y lo explico bien porque hay mucha gente afuera que la tiene muy enredada en la cabeza, sobre todo esos que han ido así de Marta y nunca a la iglesia, o nunca han ido nunca. Entonces, si a mí Él me compró a precio de sangre, es porque Él tiene un uso para mí. Entonces ahí podríamos decir, bueno, ¿quién se cree Dios que me anda comprando así como un objeto? Bueno, Dios dice, si no te compro, te quemas. Entonces, si Él me compra a mí, ¿no es cierto? Él me compra con un propósito, con un uso. Y el uso que Él le dio al hombre es que lo conocieran. Pero ese tampoco es un fin. Ese es un medio.
Es como decir, si soy un auto y me compran, es como si yo dijera, a mí me compró mi amo para que yo ande. Bueno, eso es como obvio, po. Pero el tema es que me debe llevar de un lugar, yo debo llevar a mi amo de un lugar a otro. Ese es el propósito. Vendremos y haremos morada en él. Un vehículo. Pablo hablaba acerca del concepto del doulos, palabra griega que significa esclavo por amor o esclavo por aceptación o esclavo por voluntad propia. Él me compró a mí para llenarme y a través de mí ir a un lugar y darse a conocer. Entonces, si Él quiere que lo conozcan, los vidrios del auto deben estar limpios, lo que Él llama santidad, para que Él sea visto y no nosotros. Entonces el diablo, conociendo esto, porque nosotros aquí estamos, hermano, en una mota en el universo, en la tierra ni se ve. Entonces es tan pequeña la existencia terrenal, tan insignificante, que hay un momento en que Dios quiere, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿a dónde quiere Él llegar? La Biblia dice que nadie puede ver a Dios, pero sí puede verse un reflejo de Él. Y ese reflejo no tiene que ver con la imagen, tiene que ver con la esencia. Entonces comenzamos a dar los primeros pasos para entender por qué, o dónde, más bien dicho, está nuestra gran lucha. Tu peor lucha no es el diablo. Él es uno de los patrocinantes de tu oscuridad, de la mía y de cada hombre, para que ese propósito no se cumpla, para que ese vehículo no sea adquirido, para que ese vehículo no lleve a alguien y a través del proceso el que va adentro sea conocido. Entonces, cuando el corazón de los cristianos no se aboca a morir a sí mismo, cuando el corazón de los creyentes está más preocupado del ministerio, está más preocupado de qué es lo que Dios quiere de mí, está más preocupado de aquello, del otro, cuando estamos preocupados de eso, estamos preocupados de ser músicos, de tener un cargo, etcétera, etcétera, el propósito se va a la chuña. No sirve, se trunca. Entonces ahí uno ve, ¿no es cierto?, en la historia reciente, moderna, muchos predicadores que se embobaron con un poquito del poder de Dios, un poquito de la manifestación de Dios, y no entendieron que el propósito no era que ellos se conocieran. Ni su ministerio, ni su página www.tanto, nombres personales, ¿no es cierto?, .org o punto lo que sea. Y se pierde completamente el propósito. ¿Por qué? Porque el anhelo del Padre es que a través de sus hijos Él se dé a conocer. El primero que lo logró perfectamente fue Cristo. Por eso Él es el primogénito de toda creación. Porque a través de Él Dios se puede mostrar. Entonces cuando hablamos de lucha, hablamos de enemigos, somos nosotros mismos. Cuando tú subes al ring, en el otro lado tienes un siamés que es idéntico a ti. Eres tú mismo. Y tu peor batalla va a ser matarte a ti mismo. Por eso Jesús le dice al diablo, tú no tienes nada en mí. Pero eso tampoco lo logró de la noche a la mañana. Tu peor enemigo vas a ser tú mismo. Tus peores dolores te los vas a causar tú mismo, no el diablo. Tus peores torturas te las vas a infligir tú mismo, no el diablo. El diablo te agarra la mano y hace que tú mismo te golpees. Y Dios te ayuda en esto para que no te quedes solo, porque si Él te dejara solo no lo lográis. Yo hoy día quiero hablarle acerca de un hombre en quien hemos interpretado a veces mal su trato. Y lo que vivió y lo que pasó y las consecuencias. Porque más que un castigo, se está luchando consigo mismo. ¿Ok?
Ahora ajústese los cinturones. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. La famosa visita del profeta Natán al rey David. 12, verso 1 al 12. Dice: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba. Cierto día, dice, llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño, de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juró: cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por las que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor, Dios de Israel, dice: yo te ungí de Israel yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y Judá. Y eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan terrible, o horrible, perdón? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, le dijo, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Este es quizás el momento más duro que va a tener que vivir el rey David en su trato. Y si hay algo que yo he aprendido es no juzgar, es aprender. El rey David es un hombre que goza de un respaldo como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad de Dios con un hombre. Pocas veces. Fue un hombre valiente, fue un héroe, fue un guerrero, fue un adorador, es decir, tenía todo. Pero hay un momento en que vemos nosotros cuando uno estudia la historia de Israel y estudia el reinado del rey David, fue un hombre que tuvo muchas guerras. Pelearon reinos tremendos contra él. La guerra venía, pero esa guerra que venía de afuera, a él como que no le afectaba mucho. Era como cuando la guerra era afuera, era súper fácil para él, entre comillas. Pero él debió haber sido vencido por los egipcios, por los sirios o los filisteos, que era casi una superpotencia que estaba al lado de ellos. Y él cada vez que venían los enemigos los vencía una y otra y otra y otra y otra. Pero hay un momento en que nuestro Padre, en su infinita sabiduría, se da cuenta que su hijo está incompleto. Se da cuenta de que él tiene la gallardía para matar gigantes y enfrentar ejércitos colosales contra él. Otro hombre se hubiese aminanado, se hubiese asustado. Él no, él confiaba plenamente en Dios. Pero hay un momento en que Dios siempre tiene el control, permite que ahora la lucha llegue a su interior. Llegue a su interior. Y ocurre esto de Betsabé, que ha sido tan, ¿no es cierto? Aquí lo hemos contado muchas veces. Y vemos como él se deja seducir por la tentación, ¿no es cierto? Ve a esta mujer, la codicia. Él se ha convertido ya en una leyenda viva casi, ¿no es cierto? Tiene al ejército más poderoso de Medio Oriente a su servicio, ¿no es cierto? Su fama ha recorrido todo el mundo casi. El rey David es invencible. Y hay un momento
en que ahora Dios le dice, no más con los enemigos de afuera, porque yo sé que eres valiente. Ahora vas a entrar al episodio más oscuro de tu vida. Y fue un episodio oscuro. ¿Y por qué oscuro? No tanto por el tema de la consecuencia del pecado y todo, sino que ahora se iba a enfrentar a sí mismo. Ya no era Goliat, ya no eran los gigantes, no eran los filisteos, los moabitas, los amonitas, los sirios, los egipcios, no, ahora era él. Y todo lo que esa lucha interior que él había eludido mucho tiempo, le iba a enfrentar. Y ahí es cuando los hombres se quedan pegados largo tiempo en esa batalla. Es la peor de todas. Y cada cristiano debe prepararse. Si Dios te toma en serio, Dios te va a enfrentar con el peor de tus enemigos, que eres tú. Porque eres tú que en un momento de debilidad va a abrazar la rebelión, va a abrazar el cuestionamiento, va a abrazar cualquier cosa que te va a destruir. Y la lucha puede ser muy larga. Y la lucha del rey David fue muy larga, que en un momento vemos al rey que es confrontado, ¿no es cierto?, por Natán, ¿no es cierto? Y cuando llega, ¿no es cierto?, el encaramiento, Dios le dice, de hoy en adelante le dice, no va a salir la espada de tu casa. Y ahora vamos a empezar a entender, a la luz de esta declaración, muchas de las cosas que pasaron después. En el capítulo 13, David sabe que algo se avecina. David sabe que va a tener que enfrentarse a sí mismo. Un buen día uno de sus hijos, Amón, mira a su media hermana Tamar y la codicia. Y en medio de todo lo que comienza a ocurrir, va, la seduce, la engrupe y finalmente la viola. Primera muerte. ¿Saben por qué David no mata a Amón? Porque sabe que es su culpa. La espada entró en su casa por su culpa. Y él sabe de que Amón es culpable, pero él también sabe que él es culpable. En ese entredizo, en esa lucha interior, ahora sigue los pasos del rey David. Él entra a su habitación, ora a Dios y siente la culpabilidad. Siente esa confusión interna en la que se meten muchos cuando comienzan a enfrentarse a sí mismos. Sabe que la justicia y la ley le demandan enjuiciar a Amón y ejecutarlo por lo que hizo. Pero él se siente culpable también. Queda en el limbo dando vuelta. Pasa un tiempo, 2 años, y Absalón llega y hace por ira, por venganza, por amargura, toma él la venganza en sus manos y va y mata a Amón. Segunda víctima. Ahora la lucha dentro del corazón del rey David está cada vez más grande. Cada vez más grande. Ahora, otro hijo ha matado a uno de sus hermanos. Y él sabe que Absalón es responsable, pero él sabe, la espada no saldrá de tu casa. La espada, ya van a entender, no va a salir de tu casa. Luego, él cae en una confusión más grande todavía. Y tampoco hace nada. Porque él siente que el que debe ser ejecutado debe ser él. Luego, como no enjuicia a Absalón, lo exilia. Pasa un tiempo y Absalón vuelve otra vez a Jerusalén. Y comienza a urdir una rebelión contra el rey. Comienza a caerle en gracia al pueblo, comienza a decirle si yo fuera rey, y comienza la espada otra vez a moverse. Ya no en la familia, ahora en Jerusalén, en todo Israel. Y muchos comienzan a seguir a este hombre. Pero David tiene esa carga acá adentro. Fue mi culpa. Está luchando consigo mismo. Y eso, cuando te toque vivirlo, vas a sentir que es el peor de tus infiernos. Cuando
se desata finalmente la rebelión, viene a continuación la siguiente historia. Se las leo, solo escuchen. Pronto llegó un mensajero a Jerusalén para decirle a David: todo Israel se ha unido a Absalón en una conspiración contra ti. La espada no va a salir de tu casa, le dijo. Entonces debemos huir de inmediato, si no será muy tarde, le dijo. David dijo a sus hombres: apresúrense, dijo. Si salimos de Jerusalén antes de que llegue Absalón, tanto nosotros como la ciudad nos salvaremos del desastre. Quiere evitar una guerra civil. Estamos con usted, respondieron sus consejeros. Haz lo que mejor le parezca. Entonces el rey salió de inmediato junto con todo lo de su casa. No dejó a nadie excepto a 10 de sus concubinas para que cuidaran el palacio. Así que el rey y toda su gente salieron de a pie y se detuvieron en la última casa a fin de que los hombres del rey pasaran al frente. Había 600 hombres de Gat que habían venido con David junto con los guardaespaldas del rey. Después el rey se dio vuelta y le dijo a Itai, un líder de los hombres de Gat: ¿por qué vienes con nosotros? Vuelve al rey Absalón, porque tú eres su huésped en Israel, un extranjero en el exilio. Llegaste hace poco, ¿debería forzarte a vagar con nosotros?, le dice. Ni siquiera sé a dónde iremos. Regresa y llévate contigo a tus parientes, y que el Señor te muestre su amor inagotable y su fidelidad. Pero Itai le respondió al rey: juro por el Señor, le dice, y por el rey que iré a donde quiera que mi señor rey vaya, sin importar lo que pase, ya sea que signifique la vida o la muerte. David respondió: está bien, ven con nosotros. De modo que Itai y todos sus hombres junto con sus familias lo acompañaron. Entonces todo el pueblo lloraba a gritos. Todo el pueblo lloraba a gritos cuando el rey y sus seguidores pasaban. Yo te pregunto, la lucha, ¿dónde está? ¿Contra quién está luchando el rey? ¿Contra Absalón? ¿Contra los conspiradores? Y dice: así que cruzaron el valle de Cedrón y fueron hacia el desierto, huyendo a pie. Sadoc y todos los levitas también fueron con él, dice, cargando el arca del pacto de Dios. Pusieron, dice, el arca de Dios en el suelo y Abiatar ofreció sacrificios hasta que todos dejaron la ciudad. Luego el rey le dio instrucciones a Sadoc para que regresara el arca de Dios a la ciudad. Si el Señor le parece bien, dijo David, me traerá de regreso para volver a ver el arca y el tabernáculo. Pero si él ha terminado conmigo, entonces dejemos que haga lo que mejor le parezca. El rey también le dijo al sacerdote Sadoc: mira, este es mi plan. Tú y Abiatar deben regresar a la ciudad sin llamar la atención, junto con tu hijo Ahimaas y con Jonatán, el hijo de Abiatar. Yo me detendré en los bajíos del río Jordán y allí esperaré tu informe. De este modo Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a la ciudad y allí se quedaron. Y miren lo que ocurre ahora. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza, dice, y lloraron mientras subían el monte. Cuando alguien le dijo a David que su consejero Aitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró y dijo: oh Señor, haz que Aitofel le dé consejos necios a Absalón. Lloraba amargamente. ¿Por qué? ¿Por la traición? Probablemente. Pero lo que le pisaba acá adentro es que era su lucha, era su batalla, era lo que él se había buscado. Finalmente, él le dice, ¿no es cierto?, a Abiatar: vuelve y estorba a Aitofel. Aitofel le dice al rey que salga esa misma noche con 12.000 hombres y lo persiga, porque David está desarmado, va cansado por el desierto, y lo mate. Le dice: mata a un hombre y tendrás a todo Israel de tu parte, le dice. Y Abiatar, ¿no es cierto?, está afuera. Absalón lo manda a buscar y le pregunta: ¿qué consejo hacemos caso?, le dice. ¿El de Aitofel o tienes otra idea? Y luego, ¿no es cierto?, Abiatar le dice lo siguiente. Le dice: ¿qué opinas? Le dice: ¿debemos seguir el consejo de Aitofel? Si no, ¿qué sugieres? Bueno, le contestó Husai, esta vez Aitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre, le dice.
Conoces a sus hombres. Son guerreros poderosos. En este momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas y correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo, porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre. Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde lejos y les sigue diciendo, y junta a toda la nación y con toda la nación atácalo. Y más abajo dice el cronista que el buen consejo era el de Ahitofel, no el de Husai. Finalmente se van a la guerra. Y hay algo tan glorioso que dice lo siguiente. Dice que cuando están en plena batalla, los soldados que estaban con David comienzan a vencer a los israelitas, pero dice, pero el bosque mataba más que los que mataba el ejército de David. Mira, yo creo que ahora, yo creo que entiendan lo que les quiero decir, porque esto lo van a necesitar. En un momento lo van a necesitar. Aunque Dios le dijo a David, esto va a traer consecuencias, lo que no le dijo era, pero yo te voy a ayudar. Y cuando estés jodido, cuando estés enfrentando eso que te va a costar horrores, acuérdate de que los árboles mataron a más que los que el ejército de David tenía. Y mire lo que dice. Entonces el rey le dio esta orden a Joab cuando ya van a la guerra. Por consideración a mí, le dice, traten con bondad a Absalón. ¿Por qué le dice eso? Siente que él es el culpable de todo lo que está pasando. Pero la gente no lo entiende. La gente solo ve a un enemigo, un traidor. Pero David ve la consecuencia de su pecado. Está luchando consigo mismo. Pero Dios no lo ha dejado solo. Y aquí quiero que esta cuestión la analicen bien y se la metan adentro. Más que griten y que festejen y todo, yo creo que lo interioricen. Hay un momento en que la lucha es tan grande que cuando no se ama a Dios, en este momento, muchos le dan la espalda a Dios, se enojan con Dios y largan todo. Porque como ya ellos son los culpables de lo que les está pasando, más encima se hartan del trato, de la presión y explotan. Explotan. Reniegan. Niegan. Se enceguecen. Se turban y se cierran. Pero David, ¿qué hacía? Subía al monte de los olivos llorándole a Dios. Subía al monte de los olivos llorando. Yo creo que sientan la crisis en la que él está, la lucha, se siente culpable, siente que todo es su culpa. Y cuando alguien ya está desesperado puede explotar por cualquier lado, pero él seguía agarrado a Dios. Y esa es su gran honra. Oh, Rabacá y Samaya. Eso es adoración. Su redención tenía un propósito. Él había sido redimido para adorar. Que en un momento él es el culpable, él es el directo responsable de todo lo que está pasando. Y él sabe que es culpable, está en medio de la misma consecuencia de su maldad, pero él no larga a Dios. Él no se enoja con Dios y sigue agarrado a Dios así, llorando. Y mira, en el proceso los verdaderos comienzan a ganarse al lado de él. Los de Gad, que eran de otra provincia, le dijeron, no, vamos contigo donde tú vayas. Los cereteos y los peleteos se fueron con él también. Se querían llevar el arca con él. ¿Sabe qué? El arca quedó de regreso. Quizá muchos dijeron, se quedó el arca aquí. Pero la pregunta que nos podemos hacer, ¿quién se podía acercar a esa arca solamente? ¿A quién Dios le hablaba en esa arca? Le hablaba a él. Y cuando uno está en el trato, cuando uno es el culpable, cuando uno es el responsable directo de lo que le está pasando, el diablo quiere aprovechar esa oportunidad para hundirte, para destruirte, para enceguecerte y hacer que caiga en el abismo. ¿Sabes qué? Caín no fue capaz de pasar esto.
Caín no fue capaz de pasar esto. ¿Y sabes por qué Caín no fue capaz de pasar? Porque él no sabía adorar en el altar. Por eso no lo pudo pasar. El mal fue y lo envolvió. Este mal viene de arriba, viene con el permiso de Dios, viene este mal y te rodea. Pero los que han aprendido a adorar en el altar saben que la única manera de zafarse es agarrarse a Dios con todo el corazón. Es llorar ahí en el monte de los olivos. En ese mismo monte nuestro rey también lloró, porque también estaba en una tremenda crisis. Transpiraba sangre, la confusión, el caos, la tortura, el miedo, el pánico, todo lo envolvían. Pero él se agarró también. Él no estaba por ahí por sus pecados, estaba por los nuestros. Pero lo que se sentía era peor que si hubiesen sido del mismo, porque él estaba con los pecados de toda la humanidad encima, como si él fuese el culpable. Y tú no sabes lo que es estar ahí. Prepárate para llegar a ese día. Tampoco sientas miedo, porque el que libró al rey David, el que libró a cada verdadero santo, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos celestiales, su amor eterno e inagotable, aunque tiene que reprenderte por tu culpa, Él no te va a dejar solo. Aunque tenga que azotarte con vara, nunca te va a dejar. Y yo veo aquí que no dejaba al rey. Estaban constando. El mismo rey había dicho, pagará 4 veces, ya van 3 muertes, hermano. Que a él le dolieron, que eran de sus ovejas. La última fue Adonías, el otro hijo. Los 4 murieron a causa de su pecado. Fue lo que él dijo, ¿o no? Tendrá que pagar 4, dice, veces lo que tomó. Y Dios le dijo, sí va a ser 4 veces. De lo que más te duele, los que tú criaste, le dijo. Porque esa era la historia, la había criado como su hijo. Pero el Señor vio la dignidad del rey, vio su dignidad, dio la cara, y en el proceso gente lo salió a maldecir a los caminos, ¿se acuerdan? En el proceso tuvo que pasar muchas cosas, pero él no se soltó de Dios, porque la lucha estaba matando al propio rey David. La espada no va a salir de tu casa hasta que te mate David. Pero no como el diablo quiere que yo te mate. Yo te voy a matar de otra manera, David. Y al final me voy a quedar con el adorador, oh Rabacay Samay. Al final me voy a quedar con el dulce cantor de Israel. Al final me voy a quedar con el hombre que con la pericia de sus manos guió a Israel hacia mi presencia. Al final me voy a quedar con el hombre que va a ser digno de admiración durante miles de años. Al final me voy a quedar con el que sobrevivirá, no con el malo. Me voy a quedar con el bueno. Mi espada no va a salir de tu casa hasta que tú mueras, David. Y David moría, las lágrimas corrían, el dolor que él se sentía, pero estaba siendo libre. Dios no lo dejó nunca. Y en cada instancia Dios lo libraba. En cada instancia, cuando Absalón muere, David, él llora. Y llora porque siente culpable. ¿O no? Oh, sí, padre. Perdió muchos hijos, dice, por su culpa. Pero yo le di otros. Le di sacerdotes fieles que eran jóvenes y estaban ahí. Que cuando él se va, ellos toman el arca sin que nadie le diga y lo siguen. Le di consejeros que se fueron sus hijos después. Oh, Ribacay Samaya, el Rey de Gloria es bueno en esta hora. Porque tu peor batalla va a ser enfrentarte a ti mismo. Pero cuando llegue ese día y tengas que enfrentar las consecuencias de tus errores, Dios no te va a dejar solo. Porque si tú insistes en estar al lado de Él y te quedas ahí, te tiras tierra encima y te humillas en el monte donde el Rey de Reyes también lloró y le dice, Señor, yo te necesito, yo acepto que lo que me está pasando es por mi culpa. Yo me quedo aquí, yo no voy a morir, voy a vivir y voy a contar tu maravilla. Oh, bendito Cordero de Gloria. Oh, bendito. Y tenía otro sermón, hermano, para otro día. Pero es que está tan unido a este, hermano, que está ahí. En el capítulo 19, un anciano de 80 y tantos años, Barzillai, la Biblia dice un hombre poderoso y rico. Prepárate para esta gloria, sí, padre, no lo había visto. Un hombre anciano, un hombre que amaba al rey. Cuando él venía en la tristeza, cansado, sus soldados hambriados y encaminados por el desierto, él trajo 2 burras llenas de alimentos. Mira,
Y te lo voy a leer. Barzilai de Galaad había descendido de Rogelim para escoltar al rey a cruzar el Jordán. Él era muy anciano. Tenía unos 80 años y era muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para que el rey durante el tiempo que pasó en el desierto, dice. Cruza el río conmigo, le dijo. Y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzilai, y allí me haré cargo de ti. No, le respondió él, le dijo, soy demasiado viejo para estar contigo ahora. Oh, Ribacay Sarama Soba. Y en el verso 36 le dice, tan solo cruzar el río con el rey es todo el honor que necesito. Oh, tan solo cruzar el río contigo, arriba acá y Samá. Él le ha traído vino. Él, para que cuando vayan por el desierto, le dice, no tengan sed. Él le ha traído pasa. Él le ha traído pan. Lo está ayudando a cruzar. Lo está ayudando a caminar. Lo está ayudando a pasar el momento difícil. Tú y yo, David, vamos a cruzar este río juntos. Tú no me necesitas en Jerusalén. Tú me necesitas aquí, en este río, saliendo de este desierto. Yo te voy a sustentar. Esta batalla ha sido dura, hijo, pero yo estoy contigo. Yo me uno a tu lado. Yo me uno a ti para enfrentar el pecado. Yo me uno a ti para ganarle a la maldad. Yo me uno a ti para vencer la tentación. Vamos a salir juntos de este problema. Yo te voy a alimentar a ti y a los tuyos hasta que vuelvan vencedores a Jerusalén. Y sí, volverás a ver el arca. Sí, volverás a estar frente al tabernáculo, porque esta lucha la vamos a ganar. Y tú sentarás un precedente de que yo no abandono a los que están dispuestos a morir a su carne, a su deseo, y estar siempre fieles ante mí. De los que están esta noche, ¿cuántos quieren que el rey Barzilai venga y cruce el río con ustedes? Les traiga lo que necesitan y les diga, esto lo vamos a superar juntos. Vas a volver a estar conmigo, dice Dios. Después del trato, después de la purificación, aunque la consecuencia sea dura, vamos a estar juntos otra vez. David lo único que quería era que Barzilai se fuera a Jerusalén con él. Vente a mi casa, le dijo, y come en mi casa. Oh, Ramay, Sakari, Basai, en la gloria de Jehová. El reino que está fluyendo, Riba y Samaya. Oh, bendito Cordero de la gloria. Ahí está, hermano, cruzar el río con él. Salir del desierto con él. David venía saliendo del desierto de la prueba, de esa lucha consigo mismo. Y él le dijo, yo voy a estar contigo. Yo te voy a alimentar a ti y a los que decidieron estar de tu lado. Porque a pesar de que esto está pasando por tu culpa y tú lo sabes, hay algo que he visto aquí en este tiempo. Es que hay muchos que a pesar de todo te aman. Y eso es bueno. Solo los que tenían en el corazón ese eslogan, larga vida al rey, siguieron contigo a pesar de todo. Todo lo que cuestionaban al rey David en su momento tuvieron su oportunidad de abrazar la rebelión y lo hicieron. Y fueron exterminados al final. Hay un trato acá adentro. Tu peor enemigo eres tú, no el diablo. Soy yo mismo, no el enemigo. Cuando el hombre muere, cuando el hombre muere, la mujer muere, y ya no tiene con quién luchar, el diablo ya no tiene un aliado dentro de ti. Pero mientras tu orgullo, tu soberbia, tu altivez, tu sabiduría en tu propia opinión y toda cosa semejante a esa todavía esté, todavía hay alguien con quien luchar adentro. Y esa es la única posibilidad que tiene el enemigo, no tiene otra. Vencerlo no va a ser fácil, porque ha sido parte tuya toda la vida. Incluso a veces más que la vida. Pero el Padre no te va a dejar solo en esa batalla. ¿Me entienden? Eso es vencer al mal. ¿Por qué las tinieblas temían a Cristo? No era porque era el Hijo de Dios. Es por lo que había logrado.
Él no necesitaba andar tirando aceite en avionetas, ¿me entiendes? Él entraba y las tinieblas sentían que no había nada en él, de ellos. Y eso es lo que ellos temían. Y eso es lo que el Padre se propone. La lucha puede ser dura, pero depende de ti y de nadie más. El rey David luchó consigo mismo. Cada cosa que vivió por esa espada que no salía de su casa. Pero un momento en que la espada dejó de moverse. Un momento en que las rebeliones pararon. Oh, Ramasía, cállase. Oh, sí, Padre de la gloria. Oh, bendito Cordero. Eso no ha pasado aquí, también pasó allá arriba. La verdad dejó de moverse cuando ya estaba todo en orden. Pero la espada se mueve desordenando todo lo que el enemigo quiere hacer. Mi verdad no va a salir de tu casa hasta que esto se ordene. Hasta que eso que está dentro de ti muera. Y finalmente murió. El último intento fue el último hijo que murió finalmente. Adonías. Y cuando Adonías trató de tomar el trono también otra vez, vemos un rey que está tranquilo. Un rey que ya no teme la guerra. Un rey que lo único que dice, unjan a mi hijo. Tomen mi asno, móntenlo sobre él y únjanlo. Así venció la última rebelión. Ungiendo a su hijo. Oh, Rabai Sakari Soba. Oh, bendito Rey de gloria. Aquí es cuando tenéis que alabarlo a él, hermano. Oh, Ribai Sakari, así ganó la última batalla. Oh, Ribai Sakari Vasaya. Y el Espíritu le habló a Cristo y le dice: anda y entra en un asno a Jerusalén. Anda y gana la última batalla. La última batalla la vas a ganar sobre un asno, sobre un pollino. Entrarás a Jerusalén. El rey viene, Ribakai Samaya Soba. Dios ganó así todas las guerras. Acalló a todos sus enemigos. Oh, Bakai Samaya. Oh, y aquí hay algo grande, hermano, ahora. Oh, únete a eso grande que está pasando. No es lo natural, es lo espiritual. Oh, Ribakai Samakova Ribasai. No hay algo más fuerte que la fe. Oh, Bakia Rimasai, aquí la gloria de Jehová. Oh, la gloria de Jehová. Véncete a ti mismo. Véncete a ti mismo. Tu última victoria será esa, ver al rey entrar otra vez a Jerusalén. Oh, Ribaquiara Masaya, cuando el rey entre a Jerusalén sentado en un pollino, todas las guerras habrán parado, todos los enemigos habrán caído. Habrá caído el último que quería usurpar el trono del Rey de Reyes y Señor de Señores. En la gloria de Jehová. Oh, Ribai aquí Arabasaya, en la gloria de Jehová. Y Apocalipsis dice que en el último tiempo el Satanás, en un intento desesperado, tratará de atacar el cielo. Y saldrá Miguel y sus ángeles. Oh, Rabai aquí Arabasaya. Saldrá, aleluya, la guardia personal del rey. Los cereteos y los peleteos de Dios saldrán y lo pondrán en su lugar, porque el rey ya fue coronado en lo alto. El Cristo de la gloria ya fue coronado de honra, de honor, de victoria. Él ya entró sentado en un pollino. Tú no tienes que temer a nada ni a nadie. El reino ya está ganado. Cristo ya fue ungido y nuestra victoria es total en todos los tiempos. Oh, Ramay Sabaya Kia. Oh, glorifícalo que Él está aquí. Oh, Rimay Saquei. Jesús le dijo a los discípulos: solo tomen el asno. Nadie les va a decir nada. Oh, Ramay Sakari Soba. Nadie se había montado en ese pollino. Arriba aquí a Samay. Solo el Rey de Gloria. Oh, Makai Samay aquí a Rabasaya. Te alabamos, Rey de Gloria. Te exaltamos. Danos la fuerza para vencer. Danos la claridad para alcanzar la victoria en el día más difícil. Ayúdanos a enfrentar toda consecuencia y alcanzar la grandeza en ti, Rey de Gloria. Que los que están aquí reciban esa fuerza, Padre. Que los que oyen este sermón reciban la claridad por el poder de tu nombre.
Reciban el entendimiento por el poder de tu nombre, solo por el decreto de tu voluntad. Y que tu reino se manifieste en los corazones. Sea la honra y el honor, la alabanza, la majestad, el poder, el dominio. Aleluya, sempiterno. La honra y el poder te pertenecen solo a ti, Rey eterno. Levántate, poderoso Adonai, y que todos tus enemigos huyan de tu presencia. Que se establezca en la tierra tu reino y tus enemigos sean derribados completamente. Gracias, Rey, por esta palabra. Te damos la gloria y el honor, porque sabemos que es una gracia, un regalo tuyo, inmerecido, pero lo recibimos porque es tu voluntad, Padre. Ayúdanos a estar a la altura de la palabra, a la altura de las verdades celestiales, que se desarmen los poderes infernales y tu pueblo alcance la victoria, que puedan vencerse a sí mismos y puedan decir como Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y la vida que vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió por mí. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y los que creen en Cristo dicen: 1, 2 y 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Busque a alguien, hermano, bendíganse unos a otros. Oh, Bacay Samay. Oh, la gloria.